Hijitos de Dios, con este video vamos a finalizar esta serie de reflexiones que hemos traído usted y yo acerca de la palabra de Dios de Romanos 8:28. Todas las cosas acontecen para bien de los que a Dios aman. Los momentos difíciles, los momentos en que uno se siente obligado a gritar, donde uno se siente despreciado por los amigos, se siente olvidado de ellos, donde a veces uno siente o incluso dice que Dios es sordo, que no nos oye. Pero hay momentos difíciles de la vida que nos permiten a nosotros, que son oportunidades, realmente oportunidades de Dios para reflexionar, hacer un alto en el camino de la vida y darle continuidad. Yo quiero terminar con estas reflexiones de todo acontece para bien de los que Dios aman, con el Hijo Pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, la Biblia nos enseña de una manera muy clara, muy precisa, que existía un joven. Y este joven lo tenía todo en su casa, tenía un papá rico, era dueño de una hacienda, y él lo tenía todo. Pero un día decidió dejar de vivir bueno y pidió su herencia y se fue. Dice el texto bíblico, quiero que lo leas, quiero que lo medites para que entiendas mejor esto. Dice que este joven se gastó todo su dinero con prostitutas, con malos amigos, se dejó llevar de los vicios. Y un día ese capital que llevaba, que no era poco, se le acabó. Entonces este hombre llegó al grado de miseria, de pobreza, a la que un ser humano, mm, lo más degradante a lo que un ser humano pueda llegar, fue querer comer de las algarrobas que les daban a los cerdos. En antioqueño se llama aguamasa. Y quería comer eso, el alimento de los cerdos, y ni ese alimento se lo daba. Tenga en cuenta que un cerdo en aquel contexto era considerado un animal impuro. Entonces ni para un animal impuro, ni el alimento de un animal impuro le permitían a él, que era un ser humano. Entonces el hombre reflexiona y piensa, yo con un papá rico, yo con un papá tan bello, tan amoroso, y muriéndome aquí de hambre, yo iré y le diré a mi padre, no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de los jornaleros. Y dice el texto bellamente que él cogió y abordó el camino y empezó a caminar hacia la casa del padre. Padre que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pero ¿dónde está la historia de este cuento? La historia de esta parábola está en que muchos de nosotros podemos estar viviendo circunstancias difíciles, económicamente hablando, porque le dimos una mala administración. Hay personas, conozco un señor, un amigo, que tenía un almacén, llegó a tener dos y llegó a tener tres, y estaba tan bien, económicamente hablando, que se olvidó de Dios. Ya no volvió a misa, ya no volvió a un crecimiento espiritual, ya no volvió a orar, porque estaba tan ocupado en sus negocios. Pero esos negocios le llevaron a tener una vida social muy agitada. Entonces todos los fines de semana se reunía con amigos empresarios muy grandes para tomar whisky. Ya no era aguardiente, era whisky. Pero ese whisky solo no sabe bueno. Ese whisky lo acompañaban de hermosas chicas. A esas chicas había que pagarles, el whisky había que pagarlo, los lugares que frecuentaban eran costosos. Entonces este hombre le decía a su administrador, préstame 1.000.000 de pesos, al otro millón. Cuando hizo inventario, las deudas eran mayores al inventario. En otras palabras, se había quebrado. Y cuando vino a mí para que orara por él, contándome y llorando, que qué le había pasado, que si era que era presa de alguna maldición o de algún maleficio, que qué era. Y nos pusimos a ver. Y lo que encontramos nosotros fue que administró muy mal su economía, que hizo la misma del hijo pródigo, que se dedicó a los placeres y que perdió todo. Y ahora hasta su hogar lo estaba perdiendo. ¿Por qué estaba perdiendo su hogar? Porque estaba maltratando a su esposa, llegaba borracho, no la entendía, no estaba con ella, no eran importantes sus hijos, el tiempo de él era para todos los amigos de la borrachera, para las chicas con las que él salía. Ahí se sumó entonces, pues como ya dije, el adulterio. Y no solamente estaba ya en la ruina económica, sino también en la ruina a nivel sentimental con su esposa y a nivel familiar con todos sus hijos. Le decía yo, esto te está aconteciendo para bien. Y te está aconteciendo para bien porque de no haber seguido, de no haber parado ahí, tal vez tu vida hubiera terminado en la indigencia de la calle, porque ya estabas cogiendo la droga, porque ese alcoholismo te iba a dejar con toda seguridad tirado en un andén, porque ese hogar se iba a perder del todo.
Esto te aconteció para bien, porque Dios quiere que hagas un alto en el camino. Él te va a bendecir. Vos vas a poder, después de que reconozcas delante de Dios como el hijo pródigo, que cometiste un error, que fuiste débil, que dejaste tentar, que te metiste en los vicios, que estabas descuidando tu hogar. Primero, Dios te va a perdonar, pero segundo, Dios te va a permitir que vuelvas a levantarte económicamente, que restaures tu hogar y ahora sí vas a cuidar de por vida tu capital y vas a cuidar de por vida tu hogar. Yo no sé si este sea tu caso, amigo o amiga. Yo no sé si tú estás hoy pasando por las pruebas de no tener un pasaje, de no tener con qué pagar unos servicios, un arriendo, de no tener con qué pagar la cuota de tu carro, de tu apartamento. Y ayer lo tenías. Piensa que no es una desgracia lo que hay sobre tu vida. Es una bendición que hay porque estás haciendo un alto en el camino de tu vida, de tu administración económica. Y con toda seguridad, si hoy, como el hijo pródigo o como este amigo que te estoy contando, tú eres sincera contigo misma y contigo mismo y le dices a Dios, perdóname, reconozco el error que cometí. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice, hijitos, el que diga que no ha cometido pecado se engaña a sí mismo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste escucha. Venga que Dios no solamente le perdona su pecado, sino que le borra toda esa situación y le da una nueva oportunidad como al hijo pródigo. No se sienta en desgracia, siéntase en el mejor momento, aunque hoy esté sufriendo, porque de haber seguido te habías despeñado. Este alto en el camino, este sufrimiento económico de hoy, debe llevarte a venir a Dios, a buscar en Dios, a reconocer que te equivocaste y a pedir que te dé nuevamente esa bendición. No te olvides que todo acontece para bien de los que Dios aman y a ti Dios te ama con amor eterno. Dios te bendiga.